Bueno, hermanos, hoy nos toca seguir con el libro de Mateo, el Sermón de Monte. Y quiero preguntarles, ¿has leído el Antiguo Testamento completo? En su tiempo como cristiano, ¿has leído el Antiguo Testamento? Cuando tú te sientas a leer la Biblia, ¿con qué frecuencia abre el Antiguo Testamento para leerlo? ¿O tú vas primeramente al Nuevo Testamento? Estamos viviendo en el tiempo de gracia y no la ley. Hay leyes que no debemos obedecer, debemos echar afuera las leyes y vivir bajo la gracia. Algunos piensan, como dicen los Beatles, all we need is love. ¿No? ¿Cuál es su actitud hacia el Antiguo Testamento? ¿Qué relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Qué es la conexión entre ellos? Y alguien se pregunta a ti, ¿qué conexión hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿A qué pasaje podría llevar a ellos? Bueno, hoy yo voy a compartir un pasaje clave para ese tema, entonces espero que van a aprovechar de la clase de hoy. Y después más adelante usar ese pasaje para explicar la importancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces sí quiero invitarle a acompañarme en la lectura de la palabra de Dios en Mateo 5. Mateo 5, de 17 a 20. No piense que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni un tilde de la ley desaparecerán hasta que todo sea cumplido. Todo lo que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero él que los practica y enseñe, será considerado grande en el reino de Dios, el reino del cielo. Porque sí, porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de Dios, el reino de los cielos, a menos que su justicia supera a los de los fariseos y de los maestros de la ley. Oremos. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias que nos ayuda a entender la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, que has enviado a su Hijo Jesucristo para hacer la conexión. Gracias, Señor, que a través de su palabra pudimos entender mejor la ley. Y pido, Señor, que diríjame en esta tarde a explicar ese pasaje, demostrar tu voluntad, tu deseo, que nosotros cumplimos con sus mandamientos. Señor, ayúdanos a entender qué significa tener una justicia mayor de los fariseos, de los maestros de ley. Y ayúdanos a poner a estos en práctica. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces hoy llegamos a parte del sermón que pudimos hacer es el tesis de este sermón. Hemos hablado de las características de un ciudadano de rey. Hemos hablado de la función de un ciudadano de reino, que debe ser luz, debe ser sal. Y hoy vamos a enfocar, podemos decir, la instrucción al resto del sermón, donde ellos van a explicarnos qué significa tener una justicia mayor de los escribas y los fariseos. Entonces, más adelante, en versículos 21 a 48, vamos a ver la justicia legal. Entonces, ¿cuál es nuestra parte y cómo interpretamos
la justicia legal. Y en Mateo 5, Mateo 6, hasta más adelante en 7, vamos a ver la justicia que vemos en los actos ceremoniales, la justicia ceremonial, el Padre Nuestro y otras partes ceremonial. Y al final vamos a ver cómo debe ser nuestra justicia en una manera práctica. Pero hoy lo que se van a hacer algo general y entender qué significa que necesitamos una justicia mayor de los escribas y de los fariseos. Entonces yo tengo 3 puntos que quiero compartir hoy. Primeramente, en versículos 17 y 18, podemos ver que toda la enseñanza de Jesús está en armonía del Antiguo Testamento. Toda la enseñanza de Jesús está en armonía del Antiguo Testamento. Y el segundo punto, en versículo 19, que toda la enseñanza de Jesús está en desarmonía y en contradicción de lo que enseñaban las escribas y los fariseos. Y al final queremos ver una justicia superior de los fariseos y los escribas. Entonces, primer punto, toda la enseñanza de Jesús está en armonía del Antiguo Testamento. Dice así en el principio del versículo 17, no piensa que he venido a anular la ley. No piensa. Jesús está claro que lo que está frente, lo que está en su audiencia, los discípulos, todo el pueblo estaba procesando algo. Está pensando, ¿quién es este hombre que anda enseñando, sanando gente a los domingos? ¿Quién es este que agarra maíz a un domingo y rompe la ley que no deben trabajar a los domingos? ¿Y quién es esto que está hablando de amor? ¿Quién es esto que está hablando? Entonces la gente está pensando, ¿quién es esta persona? ¿Qué piensa Jesús del Antiguo Testamento? Porque los fariseos, los escribas de la ley, estaban muy preocupados que el pueblo se cumpla. Entonces Jesús está claro cómo está pensando la gente. Y es importante para su ministerio explicar algo importante. La relación en la enseñanza de Jesús y el Antiguo Testamento. Y vamos a ver más adelante, hay 6 ejemplos en el resto del capítulo 5, donde los fariseos, donde los escribas estaban interpretando malo la ley. Entonces Jesús quería estar claro y poner claro que en los 4 evangelios se van a encontrar muchos sitios donde hay conflicto entre Jesús y los fariseos y las escribas. Entonces, antes de todo, él está diciendo a sus discípulos, oye, va a haber en mi ministerio que va a ser un conflicto. Y ellos van a pensar que yo he venido para frenar la ley. Entonces, ese es clave, ese pasaje está clave porque Jesús está estableciendo desde el primero de su ministerio para sus discípulos de entender que él ha venido no para destruir la ley, sino de llevarlo a cumplimiento. Entonces, en esos primeros 2 puntos, queremos contar que todo lo que enseñaba Jesús estaba en armonía del Antiguo Testamento. Él no va a hacer nada en contra del Antiguo Testamento. Pero él sí va a enfrentar falsa doctrina. Y yo creo que es bueno que nosotros reflexionamos como cristianos, qué actitud debemos tener a gente que enseña incorrectamente, gente que está enseñando la palabra de Dios en una manera incorrecta. ¿Cómo enfrentamos iglesias
donde predica mujeres. ¿Qué dice la Biblia? Quizá, pastor, no deben tocar eso. Pero hay situaciones, hay cosas que debemos saber cómo enfrentar. ¿Qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia cuando ve algo incorrecto que supuestamente su iglesia está enseñando, los fariseos, lo que enseñaba la palabra de Dios, cuando estaba interpretando mal la palabra de Dios? ¿Qué debe ser nuestra actitud como cristianos? Entonces, vamos a ver que Jesús va a enfrentar la doctrina. Y no vamos a verle atacar a la persona, sino atacar la mala enseñanza. Entonces, hay que amar el pecador, pero hay que enfrentar su pecado. Entonces, podemos ver en la vida de Jesús, es un Dios amoroso, pero hay momentos en está claro, estaba el buen pastor del pueblo de Israel y como pastor está preocupado que sus ovejas estaban siendo mal enseñadas. Entonces él estaba claro en que necesitaba contestar lo que estaba en la mente de los discípulos, de los fariseos, y desde el principio él puso muy claro que no vino para anular la ley, sino de cumplirlo. Y dice aquí en la palabra que le aseguro que mientras que existe solo del cielo a la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo ha sido cumplido. Es muy interesante. Aquí está hablando de un yod en la palabra hebreo. Yo nunca he estudiado hebreo. Tampoco he estudiado francés. Duró 3 semanas francés, hebreo ni griego. Pero hay una palabra más chiquito en hebreo, se llama el yod. Otro se llama iota. Entonces, en el Antiguo Testamento existe 66.420 yod. Una pequeña marca. Y Jesús es tan cuidadoso, dice que ni una yod, ni una iota de la palabra de Dios no va a ser cumplido. Él está mostrando que él aprecia a todos. A todos. Todo el Antiguo Testamento es precioso a Jesús. ¿Cuál es su actitud hacia el Antiguo Testamento? ¿Me pueden explicar qué está en el libro de Jeremías? ¿Cuál es el punto de Jeremías? ¿Qué dice Malaquías? ¿Cuál es el punto de Joel? Lamentablemente, muchos de nosotros no sabemos. Pero debe ser que el Antiguo Testamento es casi doble el tamaño del Nuevo Testamento. Y Jesús está poniendo claro que toda la palabra de Dios es importante. Hay una frase en inglés que dice, I have no iota of an idea. No tengo ni una iota de idea. Entonces quiere decir que ni tengo una pequeña idea cómo está la cosa. Entonces Jesús está diciendo, el punto, que todo el Antiguo Testamento está precioso a Jesús. Y él no va a anular ninguno. Ninguno se van a anular. Entonces yo creo que es importante de entender, si Jesús está diciendo que vino para cumplir la ley y las profetas, ¿en qué manera cumplió Jesús todos los profetas? No vino para anularnos, sino a cumplirlo. Y si leímos y estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar más de 350 profecías de Jesús en el Antiguo Testamento.
Y si estudiamos, y se pueden ver en Google, se pueden buscar todas las profecías de Jesús. Y se puede encontrar por lo menos 350 profecías del Antiguo Testamento, y al lado derecho se ve todos los pasajes del Nuevo Testamento donde ha sido cumplido. Entonces, un ejemplo de una de las promesas, la profecía de Jesús que fue cumplido, podemos encontrar en Génesis 3:15. La primera profecía de Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice así: pondré amistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla y de la hija. Su simiente te plazará en la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Entonces aquí está la promesa que la semilla de mujer. Entonces uno está leyendo, bueno, creo que se equivocó. La mujer no tiene semillas, tiene huevos. Pero había una mujer que sí tenía una semilla puesta por el Espíritu Santo. Y podemos ver esto en Mateo 1:18. El cumplimiento que sí la mujer concibió y dio luz. Y podemos estudiar otros, pero yo creo que ya estamos claros. Y como la iglesia no tenemos duda que Jesús vino a cumplir lo que había profetizado los profetas. Pero también Jesús vino para cumplir la ley. ¿En qué sentido vino Jesús para cumplir la ley? Podemos ver en Gálatas 4:4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley en el sentido que es un ser humano que necesita cumplir toda la ley que está escrito por Moisés. Entonces es importante que él nació bajo la ley para pueden cumplirlo. Y lo que sabemos de Jesús es que él cumplió completamente la ley de Dios. No había ni una tilde, ni una cosa que Jesús no cumplió con la ley. Y cuando fue juzgado delante de Pilato, al final, cuando estaba siendo juzgado, él dice: ¿cuál es mi error? Y Pilato dice: no encuentro ni un error en estas personas. Entonces Jesús cumplió todo. Entonces, primeramente, podemos ver que Jesús cumplió la ley naciendo bajo la ley, siendo un ser humano, cumpliendo la ley. Él obedeció perfectamente la ley de Dios. No había nada que no cumplió. Segundo lugar, la ley enseñaba que si hay uno que peca, el castigo es la muerte. Entonces, en el Antiguo Testamento establecieron Moisés, con la dirección de Dios, el sacrificio, porque por cada pecado necesitaba el derramamiento de sangre. Y provisionalmente usaba un cordero, y en vez de matar una persona por su pecado, mataron el animal. Y a través de la sangre de este animal taparon provisionalmente el pecado de esa persona. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces estamos bien claros que Jesús necesitaba cumplir la ley, porque la ley decía que todo lo que peca necesita morir. Y para cumplir y hacer un sacrificio para los seres humanos, necesitabas una oveja perfecta. No sé si recuerdo de Juan 1:28, cuando Jesús bajó a ser bautizado por Juan Bautista. Él dijo: mire, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, que quita todos los pecados del mundo.
Entonces Juan sabía que Jesús es el Cordero de Dios que vino para derramar su sangre para nuestros pecados. Entonces es importante y podemos ver que Jesús cumplió la ley en que llevar una vida perfecta para hacer un sacrificio perfecto. Pero yo creo que también, yo sé, en tercer lugar, que Jesús es el cumplimiento de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Todo de los sacrificios, todo del templo, todo el Antiguo Testamento es como una sombra, apuntando a Jesús. Y pudimos ver en la ley que Jesús es el cumplimiento de todo lo que sombraba de él en el Antiguo Testamento. Pero yo creo que ¿cómo eso afecta a nosotros? ¿Cómo afecta a Jesús cumpliendo la ley? ¿Qué papel tiene ese para nosotros? Y acompáñame un momentico en Romanos 8. Un versículo que debemos poner de memoria. Es bueno para usar en una discusión. Pues vamos a leer el primer versículo 4, de primera 4 versículos de Romanos 8. Por lo tanto, no hay ninguna condenación por lo que está unido con Jesucristo. Pues, por medio de la ley, el Espíritu de la vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudiera librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. En nuestra condición como pecadores, quiere decir, bajo de la ley. Un hombre perfecto para que ofrezca el sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Ahora, fíjese bien en el versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplirán en nosotros. ¿Entendiste? ¿Me escuchaste? Para que las justas demandas de la ley se cumplan en nosotros. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. El hecho que Jesús cumplió la ley quiere decir que nosotros también podremos cumplir la ley. ¿Cómo podemos cumplir la ley? Porque haber nacido en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva escritura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos. Y según este versículo, podemos cumplir la ley. Podemos tener una justicia mayor de los fariseos, de los escribas, es porque ahora tenemos Espíritu Santo en nosotros. Y si nosotros, como enseñamos, como enseñó Norbe esta mañana, si nosotros estamos en la palabra de Dios, si estamos leyendo la palabra, si estamos orando, podemos tener la confianza que Dios va a guiarnos y podemos dejar a un lado el pecado y cada día caminar como debemos caminar. Entonces vemos aquí que ningún iota de la palabra de Dios va a ser anulado por Jesucristo, sino en contrario, Jesús está apoyando toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Y podemos decir que en este versículo, Dios te está mostrando la autoridad de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros pensamos en el Nuevo Testamento, ¿qué versículo nos apoya que toda la escritura está inspirada por Dios? Bueno, pensamos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Toda la escritura de Dios es útil para enseñar, etcétera. Pero Jesús está diciendo en este versículo, todo el Antiguo Testamento es útil, el apoyo. Ni una parte del Antiguo Testamento se anula de su parte. Ahora, yo creo que, y más adelante en esa prédica, en la serie, podemos ver que hay mandamientos en el Antiguo Testamento que Dios cumplió. Dios cumplió todo requisito para sacrificio. Entonces, hoy en día no tenemos que obedecer los mandamientos de los sacrificios.
porque todo ello apuntaba a un sacrificio especial en Jesús. Entonces, todos los mandamientos de Jesús cumplió en su vida en esta tierra, en su sacrificio en la cruz del Calvario, en su resurrección, ya está cumplido. Ya nosotros no tenemos que cumplirlo, porque Jesús cumplió a ellos para nosotros. Entonces, si Él ha hecho por nosotros, Él lo cumplió para nosotros. Entonces, ya no hace falta cumplir la ley, porque Jesús cumplió perfectamente para nosotros. Entonces, el segundo punto que quiero tocar es que toda enseñanza de Jesús está en desarmonía y muestra la contradicción de las enseñanzas de los fariseos y de las escribas. Yo veo que es importante que veamos aquí en versículo 19 lo que Jesús está diciendo. Déjame leer de nuevo el versículo 19. Mateo 5, 19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño y en el reino del cielo. Pero el que practica, enseña, será considerado grande en el reino del cielo. Jesús está enfocando aquí la importancia de ser obediente. La palabra de Dios tenemos que obedecerlo. Hay cosas que no debemos echar para el lado. Y yo tengo que confesar personalmente que hay mandatos de la palabra de Dios, que yo considero que son menos importantes. Que realmente no son menos importantes. Pero hay mandamientos: no deben matar, no deben cometer adulterio, no deben robar. Que ese sí, ese sí, no hay preguntas. Pero como enseñó John en su predicación hace un tiempo atrás, que hay pecados respetables que realmente no hacemos caso. Jesús está diciendo aquí, mire, es importante de ser obediente a la palabra de Dios. Y si tú estás enseñando a una persona equivocadamente algo pequeño, ojo, la palabra de Dios dice que va a ser más pequeño en el cielo de Dios. No está diciendo que no van a errar en el seno de Dios, pero está llamando la atención. Ojo, tenga cuidado en enseñar algo equivocadamente. Y dice en Timoteo, 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo. Está hablando de los ancianos, lo que enseña la iglesia. Tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y los que te oyeron. Entonces nosotros como pastores tenemos que tener cuidado lo que enseñamos, porque un día tenemos que rendir cuenta de Dios. Y si nosotros enseñamos equivocadamente, vamos a tener problemas en el cielo. Me gusta aquí la segunda parte, y creo que nos anima, que dice, lo que practica y enseña. No dice lo que enseña y practica, sino dice lo que practica y enseña. Yo creo que Jesús te está llamando la atención que antes de intentar enseñar algo, debemos primero vivirlo. Tu conducta debe ser manera de enseñar antes que salga de su boca. Y como padre es muy fácil decir a los niños que no deben ser algo cuando nosotros lo hacemos. Entonces, Jesús está llamando la atención. Es importante de obedecer la palabra de Dios. Es importante de practicar la palabra de Dios. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios.
¿Quién tiene memoria? Juan 14:21. Si no tiene memoria, hay que castigar a su pastor. Todos los humanos deben levantarse así. Si no se levanta, yo soy castigado. Porque la palabra de Dios dice en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo manifestaré a él y a mí, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los estudia una vez por año es el que me ama. Así dice. El que tiene mis mandamientos y obedece es el que me ama. Tú conoces los mandamientos de Dios, está cumpliendo. ¿Hace cuándo sentaste a hacer una evaluación de cómo ha sido con los mandamientos de Dios? Si realmente tú amas a Dios, te ama a Cristo, te van a cumplir, te van a obedecer. De esa manera, ¿cómo padre sabes si sus niños te aman? Es cuando ella te hace caso, ¿no? Un gozo cuando sus niños, cuando tú dices, no toca eso. Y mire, sí, papi. Haga eso, por favor, como tú quieres, papi. La manera de que los niños puedan mostrar amor a su padre es de cumplir. Eso realmente da un gozo. A ver un hijo obediente, mire, es orgulloso, ¿no? A ver sus niños obedeciendo, no solamente a nosotros, sino obedeciendo a Dios. Es una alegría. Yo creo que la mejor alegría que Sharon y yo podemos tener es saber que nuestro niño se está obedeciendo al Señor, que está caminando con el Señor, que ama a Dios. Entonces, vamos a ver en las siguientes prédicas la manera en que lo que enseñaba a los fariseos, lo que enseñaba a los escribas, estaba totalmente en desarmonía con la enseñanza de Jesús. Él dice más adelante, ¿has escuchado oír? No dice, está escrito, sino está diciendo, has escuchado oír. Entonces él va a mostrar la enseñanza de los fariseos, de los escribas, el error, y van a mostrar que realmente en vez de enseñar la palabra, enseñar la ley, estaba rompiendo la ley. A ver si la semana que viene, si te pregunta, si conoce Juan 14:28, a ver, todos manos se levantan, ¿no? Bueno, yo tengo que animarles en eso también. Tengo que ser ejemplo. Bueno, el punto 3, que creo, yo sé que es muy importante, versículo 20, que dice, porque les digo a ustedes, si no van a entrar en el Dios, a menos que su justicia supere de los fariseos y los maestros de la ley. Ahora, tenemos que ponernos en el contexto de la persona que estaba escuchando eso. Fíjense que Jesús estaba en una montaña, estaba sentado frente a sus discípulos de quizás 4 o 5 mil personas, y los maestros en su tiempo eran los fariseos, los escribas, los levitas. Entonces, ellos, para el pueblo de Israel, eran ellos los modelos. Entonces, ellos tenían una ropa especial, andaba en una manera muy digna. Entonces, aquí está Jesús diciendo, si tu justicia no supera de los fariseos y de los maestros de la ley, no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué piensa que está pasando en la mente de esa gente? ¿Quién es ese hombre que tiene voluntad de decir esto? Mire cómo son ellos. Son el mejor, la crema de todo Israel.
Y tú dices que nuestra justicia tiene que ser mayor de ellos. Es imposible. Yo me imagino que al escuchar esto, el pueblo estaba bien confundido. ¿Qué quiere decir Jesús con todo eso? Esto realmente va a ser el enfoque del resto del Sermón del Monte. ¿Y por qué los fariseos, por qué los escribas de la ley eran tan preocupados por cumplir la ley? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué ellos estaban tan preocupados? Bueno, sabemos que en el año 606 años antes de Jesucristo, es una ilustración, pero no sé si se compara, ¿no? Ha tenido un móvil así viejo, ¿no? No se pueden ver videos de sus nietos, ¿no? No se pueden tener Zoom, no se pueden ver los programas de Android. Entonces, es una pequeña ilustración que, ¿cómo está? ¿Dónde está mío? Está allá. Que el smartphone está superior, ¿no? De los móviles viejos. Pero realmente ese está un pequeño ejemplo que la justicia nuestra tiene que ser mucho mayor de eso. Mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? ¿Por qué tanto enfoque en la ley? Bueno, sabemos que en el año 606 el pueblo de Dios fue cautiverio a Babilonia. Y estaba bien claro, siendo ya 70 años, estaba bien claro la razón por qué fue castigado. Ellos habían sido desobedientes a Dios, tenían otros dioses. Entonces, cuando ellos estaban en ese cautiverio, ellos dieron cuenta, nosotros pecamos delante de Dios. Y tenemos que ponernos de acuerdo para que ese no ocurra de nuevo. Entonces, podemos ver en la historia de Israel, al regresar a tu pueblo, cambió su actitud hacia tener otros dioses. Estaba muy celoso para ser judíos de lo que ellos pensaban judíos auténticos. Entonces, para ayudar al pueblo a tener mucho cuidado de no romper la ley de Dios y estar bien con Dios, ellos escribieron lo que se llama el Talmud. ¿Cómo dice el Talmud? Entonces, el Talmud fue hecho, terminado más o menos el año 350 años antes de Cristo. Fue escrito entre Babilonia y Palestina y tenía 613 mandatos. De esos 313 mandatos, había 248 positivos, mandamientos que tiene que cumplir, y había 365 prohibiciones, que cosa que no debe ser. Entonces, total, había como 613. Pero lo interesante es que cada uno de ellos tenía una lista entre 5 y 20 cosas adicionales, como maneras de no romper a esta ley. Entonces, había una ley en el Antiguo Testamento que decía que era permisible a tener un esclavo. Pero ellos escribieron una regla que decía, está bien a tener un esclavo, pero tiene que tratarlo humanamente. Tiene que tratarlo como la tuya. Tiene que darle comida suficiente, tiene que darle de beber, tiene que dar alojamiento, y según el Talmud tiene que darle ropa semejante a la suya. Entonces pueden ver todas estas leyes. Sería interesante conseguir una copia para ver todas las cosas detalladas. Entonces, yo creo que al principio su idea era buena. Decía, bueno, es importante que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Pero lo que pudimos ver
lo que está enseñando Jesús, en vez de ayudar al pueblo a cumplirlo, realmente no estaba cumpliendo de ninguna manera. Entonces vamos a ver en el resto del capítulo 5 maneras en que ellos estaban enseñando la palabra de Dios incorrectamente. Entonces, podemos ver aquí algunos problemas de la justicia de los fariseos. Primeramente, la justicia de los escribas y los fariseos era algo externo. Era algo externo, todo lo que tiene que cumplir para que el pueblo pudiera verte. Todo este 613 mandamientos era algo externo. Y realmente en vez de ser una justicia correcta, era una justicia equivocada. Y ellos enseñaban a esta justicia externa de manera en que cumpliendo estas 613 reglas pudiera tener la salvación. Y realmente, ¿qué estaba enseñando a ellos? La salvación se gana por las obras. Entonces Jesús, en su enseñanza, va a enfrentar eso, que la salvación no es por las obras, sino por gracia. Y podemos ver eso en muchas religiones hoy en día. Ellos ponen la énfasis en las obras que tienen que ser. Y una cosa que tenemos que saber cómo defender y enfrentar es cuando uno está dependiendo de sus buenas obras. Entonces Jesús va a mostrar en los siguientes versículos y lo que quiere enfocar con la ley es que la ley debe mostrarnos que no es posible cumplir la ley. La ley fue hecho para ser un tutor, para ayudarnos provisionalmente, pero para mostrarnos que yo no puedo. Yo no puedo. Sería imposible de cumplir todas estas leyes. Pero es impresionante que los fariseos, pudimos ver, creo que fue en Mateo 18, que el rico noble realmente vino a Jesús preguntando qué buena obra debo hacer. Y este hombre estaba tan convencido que estaba realmente cumpliendo toda la ley. Y preguntaba a Jesús si él fallaba en una cosa. Pero él estaba consciente que estaba haciendo todo bien. Inclusive podemos ver en el ejemplo de Pablo. En Romanos, más adelante, no recuerdo, no tenía notado, pero Pablo, cuando hablaba de su vida anterior, él decía que era un fariseo intachable. Entonces Pablo en aquel tiempo pensaba que él estaba cumpliendo perfectamente la ley. Pero Jesús quería mostrarnos lo que queremos ver en este sermón del monte, es que para nosotros es imposible en nuestras propias fuerzas tener una justicia mayor de los fariseos. Acompáñenme un momentico a Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia, ¿escuchaste? Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos somos marchitados como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nuestra justicia, Isaías estaba diciendo que nuestra justicia es como un trapo sucio. No voy a explicar el significado de un trapo sucio, porque creo que sabe qué es. Pero es algo que ni quiere tocar. Y esa es
esa es la imagen, ese es el enfoque de nuestra justicia, lo que nosotros podemos hacer con nuestras buenas obras. Delante de Dios, nuestras buenas obras son como trapos sucios. ¿Qué esperanza hay? Es posible tener una justicia mayor de los fariseos y las escribas. Sí, sí, esta es la buena noticia. Es posible. Iglesia, anímese. Acompáñame a Romanos 5. Romanos 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer de versículos 15 a 19. Pero por la transgresión de Adán no pueden compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre mueren todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesús, abunden para nosotros? Tampoco se pueden comparar la dádiva de Dios con la consecuencia del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Un solo pecado. Pero la dádiva se lleva a la justicia, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con la multitud de transgresiones. ¿Qué está diciendo aquí? Que por un solo pecado entró bastante pecado. Entonces, un solo hombre, por culpa de un solo hombre, llevó todo el pueblo a maldad. Pero mira al contrario. Todo el mundo en pecado. Grande. Todo ese trapo sucio. Por la multitud de transgresiones. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia reinarán por vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por medio de un solo hombre, enfrentó toda la maldad, todos los malos trapos, los trapos sucios. Por tanto, así como un solo transgresión causó la condenación todos, también un solo acto de justicia produjo la justicia que dan vida a todo. Porque así como la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo? Está diciendo que Jesús tomó todo nuestro trapo sucio, llevó a cruz del Calvario. A través de su sangre perdonó todos nuestros pecados y cambió nuestro trapo sucio por su justicia. Dice Romanos 8, que en él nosotros hemos cumplido la ley. En Jesucristo nos regaló su justicia. Y cuando Dios ve a nosotros, no ve una justicia en nosotros, hecho por nosotros mismos, sino ve en nosotros la justicia de Cristo. Entonces la palabra de Dios dice que si nuestra justicia está basada en obras, no hay chance. No hay ninguna manera de ser salvo. Solamente cuando tenemos la justicia de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, el perdón de limpia todos nuestros pecados. Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Me mezcla los dos versículos. ¿Cómo comienza este versículo? Porque el pago del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo es Señor nuestro. Entonces, el pecado nos lleva a la muerte, pero la dádiva de Dios, tu justicia nos da vida eterna. Entonces, Jesús va a seguir enfocando ese tema, pero quiere decir a los discípulos, te va enfrentando, mire, en el ministerio te van a ver que va a ser un choque. Porque como hijo de Dios, yo he venido para aclarar
la ley. Yo he venido para cumplir la ley. Y Jesús ha venido para enseñar la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Y Él está avisando al pueblo con anticipación que va a ser un conflicto. Él está diciendo, cuente conmigo, no voy a dejar que ninguna palabra, ni un yod del Antiguo Testamento no va a ser cumplido hasta que todo está listo por Jesucristo. Está diciendo aquí que si nuestra justicia no supere de la escriba de los fariseos, no podemos entrar en el Dios. Pero gracias a Dios, que a través de la palabra tienen las buenas noticias. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio significa buena noticia. La buena noticia es que Dios quiere darnos a su justicia. Si estamos claros que somos pecadores, si reconocemos que somos trapos sucios, podemos venir a Él en confesión, podemos decir, Señor, ya no puedo. Y tenemos que regresar al primer bienaventurado. Tenemos que ser pobre en espíritu. Uno que es pobre en espíritu es uno que entiende, ya no puedo. Solamente con tu ayuda puedo, Dios. Pregunta así al final. ¿Es amoroso enseñar el error doctrinal de otra persona? ¿Es amor si no los señalamos? Entonces pregunta, ¿cómo podemos enseñar amorosamente error de doctrina en unos familiares, en un colega? Pregunta, ¿necesitamos todavía guardar toda la ley del Antiguo Testamento? No, no tenemos que hacer sacrificio. Aquí no hay un altar donde el pastor tiene que sacrificar animales. Gracias a Dios que no me toca hacer eso. Hay cosas que ya no tenemos que cumplir. Ya no tenemos que cumplir las leyes justiciales de Israel porque nosotros somos la iglesia. Ya tenemos otras reglas que vemos en el Nuevo Testamento. Pero sí la ley moral tenemos que seguir cumpliendo. Hay que cumplir los 10 mandamientos. Hay otros que Jesús van a mostrar. ¿Es posible guardar los mandamientos? ¿Tenemos una ayuda para ayudarnos a guardarnos? Sí tenemos. Tenemos Espíritu Santo, lo que ha nacido de nuevo. Tenemos ese gozo que tener un corazón cambiado de piedra a carne. Tenemos Espíritu Santo que pueden llamarnos la atención y rápidamente podemos pedir perdón. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Qué debe ser nuestra meta en cuanto a cumplir los mandamientos? Miren lo que dice Mateo 5:48. A ver si la meta de Jesús es duro o fácil. Debe tener este versículo de memoria también, ¿no? Están corticos. Por tanto, ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La meta, perfección. Esa debe ser nuestra meta. Señor, yo no puedo. Necesito su ayuda. Y nosotros cumplimos y mostramos la característica de un ciudadano del reino. Va a ser nuestro deseo. Señor, yo quiero ser perfecto, porque yo quiero ser una perfecta ejemplo de Jesús. Yo quiero que mi vida brille a mi familia, a mis vecinos. ¿Podemos ser nosotros solos? No podemos. Pero casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias que fue la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Gracias que lo que no entendimos en el Antiguo Testamento, lo que fue una sombra, ya vemos que has cumplido en la persona de Jesús.
Gracias, Señor, por haber cumplido una vez por siempre el sacrificio en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, que tomaste nuestro trapo sucio y llevaste a cruz de Calvario, y con su sangre nos ha limpiado y has cambiado nuestro lamento en baile. Tenemos razón de celebrar porque ya tenemos una justicia, no hecho por buenas obras, sino es un regalo tuyo. Te alabamos y estamos agradecidos. Ahora pido, Señor, como en iglesia, que podamos dar toda fuerza para obedecer, de practicar y enseñar todos sus mandamientos, que sea todo para honra y gloria tuya. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.